Hermanos, estamos empezando la penúltima clase de soteriología y continuamos donde nos hemos quedado. El último punto que hemos estado tratando en la última clase ha sido el engaño de Luzbel o la caída. Como hemos visto, cómo el hombre fue creado con libre albedrío, libre voluntad y voluntad para elegir libremente. Para hacer uso de su voluntad, Dios le impuso un mandamiento. Y eso es lo que encontramos en Génesis 2:16. Si el hombre no hubiera recibido de parte de Dios un mandamiento, él no hubiera podido ejercer su libertad. Entonces, para ejercer libertad tenemos que tener opciones para elegir. Si no tenemos opciones para elegir, entonces no existe libertad. La libertad se puede comprobar en la libertad, en la opción de elegir entre dos o más opciones. Y eso es lo que encontramos aquí en Génesis 2:16. Y vamos a ir al texto mismo de Génesis 2:16. ¿Listos para leer, por favor? Capítulo 2, verso 16. La puerta, ciérrame, por favor. Ahí nomás, ahí, no, júntala, hermano, júntala. Solo júntala. Ok, estamos al 2:16. ¿Listos para leer? 1, 2, 3, lean. Muy bien. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín tú puedes comer. Entonces aquí encontramos la libertad. Versículo 17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él tú morirás sin remedio. Entonces ahí encontramos la libertad para elegir. Algunas personas escucho que no conocen a Dios ni conocen los principios de Dios y tienen este raciocinio equivocado. Dicen: si Dios existiera, ¿por qué hay guerras? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta muerte? Si Dios existiera, ¿por qué hay tanta injusticia? Bueno, Dios no tiene la culpa de los errores de cada ser humano. Él ha creado seres humanos libres, no robots, no títeres. Entonces, cada uno tiene libertad para tomar decisiones y es responsable de sus propias decisiones. Entonces, eso es lo que dice. Y Dios impuso al hombre este mandamiento: de cualquier árbol del jardín tú puedes comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres de él morirás sin remedio. Aquí encontramos entonces la capacidad de elegir que tiene el hombre. Este es el libre albedrío. Ahora, en el capítulo 3, versículos del 1 al 13, encontramos el relato de la caída del hombre. El relato de la caída en el pecado, ¿no? En el versículo 1 vemos cómo Satán entra por la debilidad, o sea, por la fragilidad de la mujer con un engaño de palabras. ¿Qué aprendemos de esto? Que Satanás siempre engaña. Versículos 2 y 3 vemos la inocencia de la mujer que le lleva a conceder un diálogo. ¿Qué aprendemos de estos dos versículos, versos 2 y 3? Que no se debe dialogar con Satanás, no se debe dialogar con el pecado. Versículos 4 y 5 nos hablan y nos muestran a la serpiente mintiendo y sembrando la desconfianza en Dios. Tienta a la mujer con su mismo pecado de iniquidad: seréis como dioses. Le muestra o le enseña equivocada o falsa, engañosamente, en una mentira, que Dios se pondrá celoso de ellos si ellos desobedecen a Dios. Él dice: porque Dios sabe que no moriréis, sino que seréis como dioses. El mismo pecado que él tuvo, quiso ser como Dios, para que el hombre reciba el mismo castigo que él recibió, porque Dios es perfectamente justo, y eso conoce Satanás. Entonces, a dos pecados iguales deben merecer un mismo castigo. ¿Cuál fue el castigo de la serpiente? Ser arrojado del Edén sin poder ni autoridad sobre la tierra. Entonces, ¿cuál será el castigo del hombre si el hombre comete el mismo pecado, querer ser como Dios? Será arrojado del Edén
sin autoridad ni dominio sobre la tierra. Y entonces, estando ambos en esas condiciones, la serpiente está en ventaja sobre el hombre, y así es como la serpiente adquiere el dominio sobre este mundo. El hombre se la cedió al cederse al pecado que la serpiente le sedujo. Entonces, en los versículos 4 y 5 encontramos la mentira de la serpiente y cómo siembra desconfianza en Dios. Tienta a la mujer con su mismo pecado, seréis como dioses. Vamos al versículo 5. Dice, aquí encontramos esta frase, conocedores del bien y del mal. Esta facultad, ya lo explicamos la clase anterior, tiene la facultad de determinar el bien y el mal. Solo Dios tiene esa facultad de determinar el bien y el mal. Solo Dios puede decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Eso es una facultad divina, no humana. Entonces el hombre no tiene facultad para llamar bueno a lo que se le ocurra, ni llamar malo a lo que se le ocurra. No, el hombre no tiene esa capacidad. Dios no se la da. Eso es algo que se ha reservado Dios para sí mismo. Solo Él tiene la capacidad de decir qué cosa es bueno y qué cosa es malo. Y así es como Él lo ha determinado. Y entonces a lo malo se le llama pecado. Querer poder determinarlo, esto es subjetivo, es cometer el mismo pecado de iniquidad que Luzbel cometió. Por tanto, todo acto en este sentido que no se somete a la luz del derecho divino es de inspiración diabólica. Verso 6. Aquí vemos cómo la mujer hace suya la iniquidad. Todos estos versículos ya los hemos estudiado en la clase anterior, solo estamos repasando al empezar esta clase. Estamos en el capítulo 3, viendo la caída del hombre, hasta el versículo 6 es el último que estamos viendo. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, que igualmente lo comió. Y entonces aquí encontramos, la mujer hace suya la iniquidad, bueno para comer, concupiscencia de la carne, apetecible a la vista, concupiscencia de los ojos, y excelente para lograr sabiduría, jactancia de las riquezas. Exactamente las tres concupiscencias de las que habla la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 16. La concupiscencia es el apetito desordenado de los placeres. Los placeres no son malos en sí, son buenos, pero pueden estar dentro de un desorden. Entonces ahí los placeres se vuelven una concupiscencia, es un desorden de los placeres. Por ejemplo, comer nos causa placer, ¿no? Si a mí me ponen un plato de papa a la huancaína y me ponen un poquito de arroz saladito, yo no puedo resistirme a ese pecado. Y entonces voy a sucumbir a ese plato porque me causa un placer. El sabor de la papa a la huancaína, de la crema que le acompaña, y el arrocito es para mí único. Y entonces, eso es un placer. Pero se vuelve apetito desordenado cuando es en demasía o fuera de tiempo, ¿no? Entonces, eso se convierte en un apetito desordenado. Es un ejemplo de una concupiscencia. Bueno para comer, apetecible a la vista, excelente para lograr sabiduría. Las tres concupiscencias, la de la carne, la de los ojos y la jactancia de las riquezas, ¿no? Porque hay gente que anda jactándose de sus bienes, de sus propiedades, de sus logros, de sus éxitos. Esa es jactancia de las riquezas. Bien, el versículo 7, que es el final que estamos viendo en este punto, y ahí nos quedamos, el versículo 7 nos habla acerca del resultado final de la caída. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos. Y cosiendo hojas de higueras se hicieron unos ceñidores. Y aquí encontramos, ¿no? Pierden la gracia inicial, se les abren los ojos y se dan cuenta que estaban desnudos. ¿Qué significa esto? Antes de la caída, no creo que se refiera tanto acerca de la ropa o no ropa que usaran, sino que se les abren los ojos para el mal, ¿no? Antes de la caída estaban desnudos, sin embargo no veían como algo sucio o pecaminoso la desnudez de ambos.
Pero al entrar el pecado en el corazón del hombre, entonces se abren los ojos del corazón del hombre para lo malo. A eso se llama malicia, ¿no? La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos dice, para el puro todo es puro y para el sucio todo es sucio. Entonces ahí es la malicia, ¿no? El tener un corazón o una mente cochina siempre pensando mal de las personas. Y eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Entonces, todos tienen que cambiar eso al venir a Cristo, hombres y mujeres. No hay excusa de que no, es que las mujeres somos así. No, las mujeres no deben ser mal pensadas, tampoco los hombres. No, es para todos, todos tienen que cambiar y asumir una mente limpia, pura, no sucia, no con malicia. Muy bien. Entonces, en el versículo 7 estamos viendo cómo pierden la inocencia y el estado de gracia inicial, que era lo que les permitía a ellos estar cercanos al Señor. Ahora continuamos. Punto 3, el estado o condición postrero del hombre sin la gracia inicial. Vayamos a Romanos 5:19 y este va a ser el texto principal para esta parte. Romanos 5:19. ¿Están ya todos allí listos para leer? Romanos 5:19. ¿Listos para leer? 1, 2, 3. Lean. Porque así como obediencia de un hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno todos serán constituidos justos. Muy bien. Entonces aquí encontramos este principio. Como por la desobediencia de un solo hombre, todos fueron constituidos pecadores. Entonces la desobediencia de Adán trajo una consecuencia a todo el género humano. No por la desobediencia de cada ser humano, sino por la desobediencia de Adán. Entró entonces el pecado al corazón del hombre y se hereda ese pecado de padres a hijos, de generación en generación. En efecto, así como por la desobediencia de un solo hombre, todos, Adán, todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo, Cristo, todos serán constituidos justos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos trae la justicia de Dios. Cristo Jesús es el nuevo Adán, porque es el nuevo hombre de la nueva raza humana regenerada a su estado, condición original. Es por eso que para nosotros el orar es algo natural, porque es la conversación que tenemos con Dios, y es natural que hablemos y que Él nos hable, porque eso es la oración. No es un monólogo, es un diálogo. De mi corazón al corazón de Dios, del corazón de Dios a mi corazón. Eso es la oración. Entonces el versículo 19 nos recuerda este elemento. Perdida entonces el estado de gracia inicial, volvamos a Génesis 3. Ahora vamos a ver versículos del 7 al 11. Entonces se les abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta de que estaban desnudos, y cosiendo hojas de higuera se hicieron unos ceñidores. Oyeron luego el ruido de los pasos de Yahvé Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Yahvé Dios entre los árboles del jardín. Yahvé Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás? Este contestó: Te oí andar por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. Él replicó: Dios, ¿quién te ha hecho ver que estabas desnudo? ¿Has comido acaso del árbol del que te prohibí comer? Dijo el hombre: La mujer que me diste por compañera me dio del árbol y comí. Dijo pues Yahvé Dios a la mujer: ¿Por qué lo has hecho? Y contestó la mujer: La serpiente me sedujo y comí.
Entonces aquí encontramos la seducción de la serpiente, ¿no? Y cómo es que el hombre pierde esta condición de estado de gracia inicial. Por eso que en Romanos 3:23, ahora vamos a Romanos, en Romanos 3:23, la palabra nos dice: todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, y son justificados por el don de su gracia. Entonces, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ese es el versículo 23, ¿no? El pecado nos priva de ¿qué cosa? ¿Qué dice aquí? De la gloria de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? Su presencia. Nos priva de tener la presencia de Dios en nuestras vidas. Eso hace el pecado en nuestras vidas, en las vidas del ser humano. Pero el versículo 24, sí, ahora lean ustedes el versículo 24. Esto es el versículo 24, nos habla ahora de la nueva condición que el hombre va a tener a raíz de Cristo y del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Lean el 24. Siendo justificados gratuitamente por gracia, por la redención que es Cristo Jesús. Muy bien. Somos justificados por la redención realizada en Cristo Jesús, o sea, lo que Jesús hizo por nosotros, el morir, derramar su sangre por nuestros pecados. De ese modo quedan limpios, no cubiertos, sino borrados los pecados que cada ser humano que le recibe tiene al momento de recibirle. Muy bien, entonces tenemos eso. El segundo fruto del pecado, el primer fruto del pecado aquí en Génesis 3:10 encontramos es la culpa. Este contestó: te oí andar por el jardín, tuve miedo, porque estoy desnudo, por eso me escondí. La culpa, ¿no? La culpa no es arrepentimiento, es diferente. Dios demanda de nosotros arrepentimiento por nuestros pecados, por los pecados que hayamos cometido. Pero no culpa. La culpa no es arrepentimiento. El arrepentimiento está en miras a la corrección del error, es reconocer el haber cometido el pecado delante de Dios y delante de los hombres. Eso es el arrepentimiento. Y la culpa es un remordimiento, un sentirse mal por haber pecado, pero no necesariamente implica arrepentimiento. Entonces nosotros vamos a arrepentirnos, no sentir culpa, ¿no? La culpa es lo que sintió Judas. ¿Y cómo terminó Judas? Ahorcado. Porque el sentimiento de culpa le impide poder perdonarse a sí mismo y verse con la misericordia de Dios a sí mismo, tener misericordia de su propia falla. Eso impide la culpa. Pero el arrepentimiento, por el contrario, hace que la persona se dé una oportunidad de volver a empezar una vez más. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a saber claramente. No sentirse culpables, sino arrepentidos de haber fallado al Señor en el momento en que fallen. Ahora, todos podemos fallar, sí, porque es la parte de la naturaleza humana que todavía está sujeta a las debilidades de nuestra carne. Eso solamente será purificado el momento de la venida del Señor Jesús, que seremos transformados en nuestros cuerpos gloriosos. Entonces ya nuestro cuerpo no estará sujeto al pecado. No tendrá poder el pecado sobre nuestro cuerpo. No tendremos tentaciones. Ya, entonces nuestros pensamientos serán puros y santos como al principio en la época de Adán. Y ya no tendremos más pecado. Pero eso solamente sucederá, seremos librados de eso al final, en la parusía, cuando Cristo vuelva por segunda vez. Antes no. Entonces debemos de saber, entender qué es el arrepentimiento y que Dios busca de nosotros arrepentimiento y conversión para seguir su camino. Y no culpa, que es meramente remordimientos, ¿no? Estar echándose la culpa, eso no es arrepentimiento. Eso es culpa. Y la culpa no lleva a ningún lado, salvo al suicidio. Bueno, entonces, el primer fruto del pecado es la culpa, como vemos en Génesis 3:10.
Por eso me escondí. Y eso es lo que hace la persona cuando se aleja de Dios, se esconde. En vez de acercarse más a Dios, se esconde, ¿no? Entonces es algo instintivo, a actuar como actuó Adán y Eva. Pecaron y se escondieron. Entonces cuando tú peques, hermano, recuerda que la tendencia natural es a esconderte. No hagas eso. Vete donde Dios lo más rápido que puedas, corriendo. Arrepiéntete delante de Él, pídele perdón y recibe su perdón. Ese es el procedimiento correcto. Ahora, el segundo fruto del pecado, ¿cuál es? En Génesis 3:12 lo encontramos. ¿Listos para leer? Génesis 3:12. 1, 2, 3. Lean. Muy bien. ¿Él asumió su culpa, su responsabilidad? No. Echó la culpa a otra persona, a Eva, ¿no? Entonces ahí vemos que eso está mal, ¿no? El segundo fruto del pecado está allí. Es la evasión de responsabilidades propias. Y la persona tiende a echar la culpa a los demás, menos a sí mismo. Muy bien, siguiente punto. Las consecuencias para el género humano, ¿cuáles son? La infelicidad y la muerte. Así el ser humano se vuelve infeliz y al final muere. La relación con Dios queda rota, quebrada por el pecado. El orden y la armonía perfecta de la creación quedan rotos. Y luego viene la consecuencia para la mujer. Entonces hay todas estas consecuencias. Primera consecuencia, primer fruto del pecado, la culpa. Segundo fruto del pecado, evasión de responsabilidades. Tercera consecuencia del pecado, la infelicidad y la muerte. Cuarto, quebrantamiento de la correcta relación con Dios. Quinto, quebrantamiento del orden y armonía perfecta de la creación. Ahora veamos lo que significa para la mujer en Génesis 3:16. Esta es la sentencia para la mujer. A la mujer le dijo: tantas haré tus fatigas cuanto sean tus embarazos. Los embarazos serán dolorosos. Con dolor parirás tus hijos. Y hacia tu marido irá tu apetencia, y él te dominará, ¿no? Ahora, aquí encontramos otra vez las consecuencias del pecado, ¿no? Dolor, ¿no? Dependencia y dominación del hombre sobre la mujer. Encontramos esto. Pero el hombre también recibe una sentencia por su pecado, por haber hecho caso a su esposa. Al hombre le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer. Ese es un punto en el que me voy a detener. Muchos creen que la solución, y lo he escuchado hasta en algunos cursos de consejería pastoral para los matrimonios, les dicen que tienen que ponerse de acuerdo los dos. No, no es correcto. Ese no es el plan de Dios, no es lo que la palabra de Dios enseña. Fíjense lo que Dios le reprocha al hombre: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito será el suelo por tu causa. ¿Cuál fue la responsabilidad del hombre? Escuchar a su mujer en vez de seguir la dirección de Dios. Y en algunas iglesias hay algunos pastores que andan recomendando en consejería matrimonial que el hombre escuche a la mujer. No, tiene que escuchar la voz de Dios, no de la esposa. La esposa tiene que someterse a su marido. El hombre tiene que someterse a Dios, a su cabeza, que es Cristo Jesús. Por eso el hombre de una casa debe estar recibiendo la palabra de Dios para poder ser y ejercer el sacerdocio en su propio hogar. Porque él debe ser el líder espiritual de su hogar. Entonces, ¿está mal que el hombre escuche a la mujer? No, tienen que escucharse cuando van a dialogar. Así que no nos referimos a escucharse por el diálogo. No, nos referimos a que busque consejo de la mujer. No tiene que buscar el consejo de la mujer. ¿De quién tiene que buscar el hombre consejo? De Dios. Él debe buscar el consejo de Dios y seguir lo que Dios le indica. Por eso es que ese es su pecado.
por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido. Maldito será el suelo por tu causa. ¿Por qué? Porque él tenía la responsabilidad. Dios no le dio a la mujer la responsabilidad, sino a él. Y entonces por este pecado negligente que cometieron ambos, él es el responsable. Pero lo vemos unos versículos antes, él es un evasor de responsabilidad. Él evade la responsabilidad, le echa la culpa a la mujer. Es un cobarde, ¿no? El cobarde es el que hace eso. Siempre busca que otra persona sea el culpable de sus propios actos. No, cada uno es responsable de sus actos, ¿no? Entonces, es una cobardía en las personas que andan siempre buscando ver quién es culpable, otra persona, ¿no? A mí una vez me echaron la culpa, hasta a mí, mi familia vivía en Hilo y yo estaba en Arequipa y me echaron la culpa a mí de algo que había sucedido en la casa estando yo acá en Arequipa. Es un acto de cobardía. ¿No? Cada uno debe asumir su responsabilidad. Tú eres responsable de tus actos. Díganlo conmigo. Yo soy responsable de mis actos. Nadie más es responsable de mis actos. Nadie tiene poder para responder por mis actos. Yo soy responsable de lo que hago, de las decisiones que yo tomo. Así es, tú eres el dueño de tus decisiones y tú eres el dueño de tus actos, pero tú tienes que responder por tus actos. Luego continúa diciéndole, maldito será el suelo por tu causa, y con fatiga sacarás de él el alimento, todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te producirá, y comerás la hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y al polvo volverás. Esta es la sentencia de Dios para el hombre, porque el hombre era el responsable y el que entró en desobediencia a Dios. Entonces, veamos qué dice en Génesis 3:16. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado para la mujer? Primero, embarazos fatigosos. Digan embarazos fatigosos. Segundo, dolor y sufrimiento. Tercero, dominada por el hombre. Muy bien. Entonces, esta es la condición que nosotros encontramos. Ahora veamos la condición del hombre que acabamos de leer. Maldición sobre la tierra, díganlo. Maldición sobre la tierra. Trabajo fatigoso y pesado. Resistencia de la naturaleza a dar su cosecha. El trabajo será una carga hasta la muerte. La muerte entra en la naturaleza humana. La corrupción del alma ha traído la corrupción de la carne. Repito, la corrupción del alma ha traído la corrupción de la carne. Esto es la enfermedad, la muerte. Por eso es que creemos en la sanidad, no debemos estar enfermos. Nuestros cuerpos se pueden enfermar porque están sujetos todavía a la naturaleza humana, a lo natural, y por tanto las leyes naturales de la física todavía dominan el cuerpo. Eso va a eliminarse cuando vuelva Jesucristo, pero hasta que vuelva Él, estarán nuestros cuerpos sujetos a las leyes naturales. Pero aún estando en esa condición, es nuestro derecho de ya tener y gozar de buena salud, como Adán y Eva, ¿no? No vemos en el Génesis que estuvieran resfriados, ni tomaran mejoralito, ¿no? Porque andaban calatos. Entonces, no podemos imaginarnos. No, la enfermedad y la muerte vinieron como consecuencia del pecado al hombre. No es el plan de Dios ni la enfermedad ni la muerte. Son las consecuencias del pecado. Enfermedad y muerte son las consecuencias del pecado. ¿Y por qué se enferma? Porque el sistema inmunológico del hombre, que es perfecto cuando Dios lo crea, se corrompe por el pecado y por tanto empieza a fallar. Y de ahí viene la enfermedad, que es una falla en el sistema inmunológico del cuerpo humano. Entonces, eso es. Pero es nuestro derecho recuperar la salud completa mientras estamos aquí, por los dones del Espíritu Santo o por la promesa, si se mantiene alguien en la promesa de Cristo Jesús, de la redención realizada en la cruz del Calvario, ¿no? Él ha crucificado nuestras concupiscencias y también nuestros pecados. Por sus llagas fuimos sanados, dice la palabra de Dios en la carta del apóstol Pedro. Entonces, eso es lo que encontramos. La corrupción del alma ha traído corrupción de la carne, enfermedad y muerte. Finalmente,
Finalmente, la pérdida del Edén. Ahora veamos los versículos 23 y 24. Estamos en el capítulo 3. Versículos 23 y 24. ¿Listos para leer? 1, 2, 3. Sacó del huerto de Edén, para plantarse en la tierra de que fue tomado. Hecho pues para el Roto por el poder de la cruz, del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y en adelante ya no habrá eso. En adelante, entonces podemos tener nuestro cuerpo restaurado en una salud plena. Ya eso depende de cada uno que viva caminando según la palabra de Dios, tome para su vida la salud, que es su derecho, y luche contra la enfermedad para echarla fuera y conservar la salud que viene de parte de Dios, porque es una bendición restaurada por la redención realizada en Cristo Jesús. Por eso que dice que por sus llagas hemos sido sanados. Y en el momento de la redención se produce esta sanidad. ¿No? Ahora, el hombre ha perdido el Edén, la maldición de la tierra, pero cuando el hombre se restaura, también su relación con Dios es restaurado y por tanto su condición va a ser una condición de bendición. Entonces la tierra ya no será de maldición, sino será de bendición. El trabajo se vuelve una bendición para el cristiano, para el creyente. Y entonces tenemos que aprender a echar mano de la bendición del Señor y hablar bendición para nuestros trabajos. Entonces, la maldición consiste en que con fatiga sacaría del suelo el alimento. En la bendición es lo contrario. Entonces ya no va a ser con fatiga que sacará el alimento del suelo, sino con alegría. Todos los días de su vida, espinas y abrojos le producirán y comerá hierba del campo. Ya no habrá ni espinas ni abrojos, ¿no? Ya no habrá ni espinas ni abrojos y comerá lo mejor del campo. Ya no la hierba mala, sino lo mejor del campo. Con el sudor de su rostro comerá el pan. Ese es otro punto. Para muchas personas que no están en Cristo Jesús, siguen viviendo bajo la maldición del trabajo. Cuando en Cristo Jesús el trabajo se convierte en una bendición. Digan conmigo, el trabajo es una bendición. Si estoy en Cristo Jesús. Cuando no está en Cristo Jesús se convierte en algo fatigoso y es maldición. Pero cuando está en Cristo Jesús se convierte en algo que es afable, es algo ligero, es fácil de llevar, no es una carga pesada que uno lleva de responsabilidades, se convierte en algo ligero. Por eso que Jesús dice, tomad de mi yugo, que es fácil de llevar y su carga es ligera, ¿no? Entonces Jesús mismo nos da ese ejemplo, que tomemos de Él su yugo, que es fácil de llevar, y su carga, que es ligera. Entonces es lo que debemos de hacer, caminar conforme a la palabra de Dios. Debo renovar. Entonces yo nunca en adelante debo ver el trabajo como una maldición, debo verlo como la bendición de Dios para mi vida. ¿Cómo deben verlo? Así es. Y entonces el trabajo te dará su fruto a su tiempo, ¿no? Te dará bien. Porque según la palabra de Dios, ¿en qué momento es que Dios nos prospera o enriquece? ¿En qué momento? Muy bien, mientras estamos durmiendo. Por eso dice el Salmo, en vano se fatigan algunos madrugando a levantarse más temprano. Es vano. Más bien está privándose de la bendición. Porque Dios te bendice, te enriquece, te prospera cuando tú duermes. Ahora, si duerme 8 horas, pues va a estar bien prosperado. Pero si duerme menos, va a ser menos su prosperidad. Eso es para que la gente no entienda los planes de Dios. Por eso dice una palabra, un versículo en su palabra, que dice que el hombre no puede entender los caminos de Dios. Son locuras, son necedad, ¿no? Pero nosotros conocemos, también dice la palabra, conocemos los pensamientos de Dios, es lo que estamos aprendiendo. Para poder conocer los pensamientos de Dios y alinearnos al pensamiento de Dios, y entonces la bendición caminará con nosotros. Hay gente que anda buscando la bendición de Dios, no tienen que buscar la bendición de Dios, tienen que buscar al Señor Jesús, que es el Señor de la bendición. Si yo tengo al Señor Jesús, tengo todo. Yo no debo andar preocupado, ¿qué comeré? ¿Con qué me vestiré? ¿Me alcanzará el sueldo? No, porque Dios me va a proveer. Pero mi confianza tiene que estar puesta en Él. Si no está puesta en Él y está puesta en mis propios esfuerzos, entonces yo no voy a caminar en bendición. Voy a seguir caminando
en la maldición de Adán. El trabajo dará su fruto con fatiga, con esfuerzo. Pero eso es maldición. Lo contrario es bendición. Sin trabajo, sin esfuerzo. Nos dará el fruto a su tiempo la tierra. ¿Eso qué quiere decir? Que seremos como un imán, atraeremos la bendición a nosotros. Por ser nosotros igual que Josué. Josué estaba en la prisión, en lo más profundo del hueco. Pero allí en la prisión, en lo más profundo del hueco, allí estaba con él la bendición de Dios. Y es la compañía de la bendición de Dios a su lado, al lado de él, en la situación que él esté, lo que le hace ser prosperado. ¿Y de la prisión a dónde va a parar? Inmediatamente ¿a dónde? A la casa del faraón. Y el faraón, el gobernante más poderoso del mundo en esa época, le entrega a él todo el poder, le dice, todo Egipto hará lo que tú digas, solo yo estaré por encima tuyo. Lo hace el hombre, el segundo hombre más poderoso del mundo, al que estaba en la prisión. Cuando sus hermanos lo vendieron como un esclavo. En lo natural le venían todas las desgracias. Pero él caminaba con la bendición de Dios. Y quien lo compra para esclavo es Putifar, quien era un alto funcionario del faraón. ¿Y cómo le trae la condición a José? Favorito de Putifar. ¿No? Lo pone a dirigir su casa. O sea, habiendo sido comprado como esclavo, lo ponen por la bendición, lo ponen a dirigir su casa. ¿No? Y él tenía libertad y autoridad sobre todas las cosas de Putifar, menos sobre la esposa de Putifar. Pero la esposa de Putifar era una mujer engreída, pues como hay muchas mujeres engreídas que creen que porque tienen plata pueden manejar todo. ¿No? Y no es así. Y entonces ella lo seduce a José, pero José no cae en la seducción y se conserva. Y entonces ella, al sentirse despechada, lo calumnia, lo difama y lo mete preso. ¿No? Lógicamente su esposa, ¿a quién va a creer? A la mujer que llora, se ha rasgado las ropas, ¿no? Y le enseña cómo es posible lo que este sinvergüenza ha intentado violarla, cuando ha sido al revés. ¿A quién va a creerle el esposo tonto? A su mujer, pues. Entonces, aparentemente, no le va bien a José. Pero de toda circunstancia negativa que le toque vivir, por las circunstancias, Dios lo sacará airoso. Esa es la bendición de Dios, la que nos acompaña. Y entonces, el trabajo se convierte en una bendición. Y ya no es una maldición. No debe ser tu trabajo algo pesado, algo que lo haces aburrido, sin ganas, sino que debe ser algo que tú lo haces contento, feliz. ¿Por qué? Porque es una bendición, ya no es maldición. Y serás prosperado en tus caminos si eres temeroso de Dios, porque esa es su promesa. Versículos 23 y 24, seguimos en el capítulo 23. Ya estamos a punto de acabar. Lean, 1, 2, 3. Echó fuera al hombre y puso al oriente. Echó pues fuera el hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que volvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Muy bien, entonces el hombre pierde el Edén. Esto es la pérdida de la gracia de Dios, la pérdida inicial, que será restaurada 5.000 años después, 4.000, 2.000, 3.000 años después, cuando venga Jesucristo. ¿No? Muy bien, con esto hemos concluido el curso. Ahora vamos a tomar un tiempo para trabajar preguntas. Vamos a tomar los 10 minutos de descanso y en la segunda hora vamos a hacer el trabajo en grupos. Muy bien.
Terminamos la clase. Oremos. Padre, gracias te damos por haber aprendido todas estas cosas de los misterios de tu redención. Habiendo pasado, Señor, aquí Soteriología 1, poniendo las bases, los cimientos de la revelación de tu palabra para nuestras vidas, acerca de cómo es que llega y por qué llega la salvación a nuestras vidas. Ahora comprendemos, Señor, que después de haber creado el universo entero, tú nos quisiste bendecir y llenarnos de tu favor. Y ahora, Señor, tú nos acompañas con una naturaleza restaurada en la sangre tuya derramada en la cruz del Calvario. Amén. Muy bien. Entonces,